armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La seguridad energética nacional se concibe como la acción del Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible medioambientalmente y económicamente, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos internacionales. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Volvemos a hablar de actualidad porque ya sabéis que la historia fue actualidad. Y qué mejor tema que conocer la seguridad energética que permite que tengamos este programa hoy porque hay electricidad en nuestras casas y yo pueda estar aquí, bueno, en mangas de camisa porque hay gas, también electricidad para calentar nuestras casas. Durante este año mucha gente habló de un caos energético en Europa por culpa de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, y por ahora no estamos viendo ese caos y que una subida de precios, pero bueno, vamos a intentar entender el concepto de seguridad energética vinculado a esto que estamos hablando y a otras cosas muy interesantes que iremos conociendo en este programa y en muchos más que me promete el amigo José Antonio, que va a intentar explicarnos qué es la seguridad energética. Vamos a intentar conocer durante más programas temas muy interesantes que afectan a lo militar, pero también a todo lo que envuelve la economía, la geopolítica, la geoestrategia, la geoeconomía, todo lo que está de trasfondo en los conflictos militares. Vamos a hablar hoy de energía y la seguridad, es decir, cómo se abastece y se asegura el abastecimiento energético a un Estado, en el caso europeo, a la Unión Europea. No os molesto más y os recuerdo que la tarifa de esta conexión va a ser más barata que la eléctrica y es solamente dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal de Bellum Artis. Nada más. Y bueno, si queréis invitaros un café, ya sabéis, aquí en Patreon, en PayPal o a través de Bizum en el teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias a todos y empezamos. Lo quito el audio, ¿no? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos hoy a hablar de seguridad energética. A todos se nos viene a la cabeza, uy, la factura de la luz, tengo que pagarla. No es exactamente el tema que vamos a tratar, sino la importancia estratégica para un Estado de tener asegurado el abastecimiento energético para el funcionamiento ordinario de un país, pero también para en caso de guerra, ¿no? Exactamente. Primero, darte las gracias por invitarme a tu programa para poder humildemente explicar un poco lo que es la seguridad energética en cuanto a qué factores influyen en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está en boca de todos, sobre todo cuando vemos que el Real Instituto del Cano en sus estadísticas recoge que más del 40% de la población española tiene, digamos, interés en lo que es la seguridad energética, debido a lo que has comentado antes, ¿no? A los tiempos que están ocurriendo, pandemia, pospandemia, crisis bélica a las puertas de Europa, etcétera. Entonces, pues ese es el motivo de apoyo, la motivación para entonces, de una manera muy académica, establecer un marco
bastante teórico inicial de cómo situar los conceptos de seguridad energética. Y sobre todo cómo los estadistas o cómo los estados y los gobiernos y los organismos supranacionales deberían de acudir para poder tomar las decisiones adecuadas en cuanto a ello, ¿no? Entonces, empezamos un poco... No, pero bueno, antes de empezar por eso, voy a empezar yo por partes. Agradezco a José Sotochica, que un día me dijo, tengo un amigo que te va a interesar para el canal, y me puso en contacto contigo. Bueno, un poco introducción, eres profesor de ingeniería, ¿no? Pero también estás haciendo estudios de seguridad y defensa, ¿no? Exactamente. Soy profesor titular de metodología de la investigación de una universidad centroamericana y de la Politécnica de Valencia. Soy asociado en ese tema de investigación. Y luego también recientemente he hecho el primer máster en pensamiento estratégico y seguridad global y estoy desarrollando la tesis precisamente en este ámbito. Por lo tanto, quizá estoy aquí porque tengo un poquito más de rodaje en lo que es la investigación y descubriendo cuáles son las fuentes en las cuales beben los verdaderos expertos que toman decisiones al respecto, ¿no? Y eso es lo que quiero intentar transmitir, ¿no? Yo antes de me voy a meter en mis berenjenales, ¿no? Realmente los expertos no toman decisiones, lo toman los políticos basándose en los expertos, que no es lo mismo porque a veces no hacen caso a los expertos. Eso es verdad, y muchos expertos son a toro pasado, ¿no? Como los análisis económicos, ¿no? Una vez ya que ha pasado, pues podemos... Lo verdaderamente difícil es poder hacer una previsión, ¿no? Una predicción, ¿no? Y para ello es todo lo que vamos a intentar desarrollar en esta charla, que aunque quiero enfocarla o la vamos a enfocar de una manera muy académica para que tenga una consistencia donde luego poder hacer más programas y demás, que no va a ser una tertulia simple de opinión, sino algo donde nos podemos basar y todos los que escuchen pues este programa pues van a poder investigar un poquito más y empaparse para quizá charlas futuras, pues en eso es lo que nos vamos a apoyar, ¿no? En unas definiciones y en unos marcos, ¿no? Y citando también qué es lo que se debe entender por seguridad energética. Tú lo has dicho muy bien, debe de estar enfocada dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Ahí hay una figura clave de las relaciones internacionales que es Morgenthau, que dice que en las relaciones internacionales nada debe darse por sentado, sino que deben de intentar entenderse y, por lo tanto, modificarse. Fíjate lo que llega a decir, ¿no? Por eso es algo que todo el mundo parece que apuntamos en una dirección y esa dirección la ponemos a un medio o largo plazo y realmente lo que tenemos es que distinguir pues los distintos focos multiniveles y los distintos factores que deben incluir. No es una simple gráfica diciendo, bueno, como pasa esto, como reacción a una acción, vamos a tener una proyección reactiva. No. Es algo mucho más complejo y cada vez peor, ¿no? Por ejemplo, una definición, la que tú has dicho, ¿no? Hay una definición que también tengo en el PowerPoint que dice disponibilidad de oferta adecuada de energía en tiempo, calidad, accesible y con precios no volátiles. Pero hay una sí. No, que sí. Sí, hay una definición ya que es de seguridad de Barry Button que dice que la seguridad es la libertad en amenazas o cómo lograr la independencia y la cohesión con respecto a ellas, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? El corte del MidCat, el corte del gas de Rusia, el sabotaje del Nord Stream, etcétera. ¿Qué quiere decir con eso? Que primero, tenemos un punto de apoyo en la definición. Segundo, tenemos un marco que son las relaciones internacionales y, claro, nuestro marco más cercano es la Unión Europea. Y luego ver qué es amenaza. Amenaza es un peligro. El peligro tiene una consecuencia que es el riesgo. Y luego hay un porcentaje de ocurrencia. Y todo eso provoca un daño. Eso también se ve en prevención de riesgos laborales y en cualquier análisis de riesgos. Con lo cual dices que el daño es la probabilidad por la consecuencia de ese daño, ¿no? Sí. La probabilidad de la consecución de un riesgo también. Sí, claro. La probabilidad de que ocurra por el daño que hace. Entonces, de hecho, eso que comentabas antes, ¿no? De un precio asegurado, ¿no? Y un suministro asegurado, ¿no? Es lo que, por ejemplo, bueno, lo digo para que después entras ya en lo académico, ¿no? Es la obsesión que tenían, por ejemplo, los alemanes con el gas, porque les daba un flujo continuo
a un precio más o menos pactado durante mucho tiempo, ¿no? Y lo digo porque a veces nuestras opciones energéticas tienen que ver con qué me da un mantenimiento estable, ¿no? Energético, o Francia con las nucleares, ¿no? Porque les da un aseguramiento constante, ¿no? De un porcentaje eléctrico, ¿no? Efectivamente, y a raíz de lo que acabas de comentar, voy a introducir otro concepto, que son los riesgos a corto y a largo plazo, con lo que has dicho, ¿no? El riesgo a corto es algo que lo vamos digamos, a relacionar más con lo que es la amenaza, ¿no? Que son accidentes fortuitos o intencionados, es decir, pues una amenaza terrorista, mil cosas que han ocurrido. Por ejemplo, que en el canal de Suez haya un barco de carga que hace que las rutas comerciales se paralicen y por lo tanto también las rutas energéticas. Y ese es un barco sin querer. Tú imagínate que sea un barco queriendo. Lo que pasa es que hay un tema y que desde los años 50 ya los países de la OCDE o los países desarrollados ya tienen lo que se llama las reservas a 90 días. Por lo tanto, un riesgo a corto plazo, que es una amenaza terrorista en un momento determinado, que es un Fukushima en un momento determinado o que es un barco petrolero que se hunde cuando va a llegar a puerto, esas amenazas o esos accidentes están perfectamente, digamos, cubiertos con las reservas a 90 días que tienen que tener los países, ¿no? Eso sería el riesgo a corto. El riesgo a largo, que es ya, y entramos ya de lleno en lo que es la seguridad energética, yo creo que es lo que tenemos que ver, es la alteración o disminución ya más permanente de ese flujo de energía, ¿no? Y ahí es donde podemos ir entrando en los triángulos de la seguridad energética, que es el vértice hemos metido la sostenibilidad ambiental con la equidad, que es la facilidad de acceso, y la calidad también del suministro, porque no es lo mismo un petróleo de un área que de otro área de influencia. Unos tienen, o el carbón, decimos que el carbón español del norte tiene más azufre, etcétera, etcétera, y eso con la sostenibilidad. Luego hay otro segundo triángulo, que es el de la intensidad política, intensidad social y la economía. No lo olvidemos, la economía es muy importante y a veces en la toma de decisiones nos olvidamos de quién va a pagar la factura de qué. Entonces, claro, esos dos triángulos son fundamentales a la hora de poder entender hacia dónde vamos con la seguridad energética. Por ejemplo, una cosa muy importante y que no lo sabe la gente, se dedican 45.000 millones de dólares anuales para mantener la oferta de petróleo que debe cubrir la demanda. Por eso siempre hay petróleo. Yo desde que era pequeño estaban diciendo que se iban a agotar las fuentes de petróleo, ¿no? Ya encontrarán más, el tema es el precio. Pero es el precio y es el mantenimiento de la investigación y de encontrar nuevos yacimientos. Yo creo que eso mismo mis nietos dirán, si seguimos con los combustibles fósiles, dirán lo mismo. Se va a acabar el petróleo, pero realmente es complicado que se acabe porque hay una inversión muy potente. Entonces, un riesgo a largo plazo o de seguridad energética es que de repente se cortara lo que es la inversión en ese tipo de combustible. Claro, por ejemplo, que la Unión Europea prohibiese las subvenciones en I+D en temas de hidrocarburos o en temas claro, ahí sí que llevaría a que nadie investigase o buscase nuevos yacimientos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí por eso estamos asentando muy bien lo que son lo que significa cada concepto, ¿no? O sea, cómo se entiende la seguridad energética, qué son riesgos a corto o qué son riesgos a largo, y a partir de ahí, en riesgos a largo, que es la seguridad energética, hay que contemplar multitud de factores, ¿no? Para hacer esta presentación, pues he sido bastante, o he intentado tener una metodología, ¿no? Un contenido, ¿no? Es decir, primero definimos, luego vemos qué estudios hay, vemos como lo que se dice el state of art, que es lo que se va a presentar ahora después, ¿no? Que son las distintas metodologías que se utilizan por los estados y a los distintos niveles, ¿no? Porque realmente, ¿quién decide? Pues decide el individuo, el Estado y los organismos supranacionales, ¿no? Entonces, en esos tres niveles de decisión es importante que se sepa qué proyección en esos métodos y qué factores se van a tener en cuenta, ¿no? Y cómo se van a aplicar, más a corto o más a medio plazo. Y estamos hablando no solamente de acción-reacción, es decir, si ocurre esto, una matriz, no, también hay
teoría de juegos, sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera, donde se pueden ver los big data o las estadísticas que están ocurriendo y donde hay algoritmos del transporte, etcétera, etcétera, son algoritmos complejos que se pueden incluir en cada uno de esos factores. Ya el colmo es el simple, ¿no? Son sistemas de ecuaciones con una función a optimizar y unas restricciones que haya. Por lo tanto, vemos que no es fácil el poder establecer una política de seguridad energética. Como anécdota, puedo comentar, eso ha salido en El País, en Europa Press, etcétera, la Comisión Europea le pidió a los países que hicieran un documento de seguridad energética para incluirlo dentro de sus políticas, ¿no? Y el documento de España se devolvió en septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque faltaba considerar, y ahora ya entramos, temas geopolíticos y geoestratégicos, es decir, qué temas transnacionales o transfronterizos, que es algo muy importante, se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, otro tipo de factores que pueden influir, como las áreas de influencia de los distintos países, ¿no? Rusia, China y tal, y sobre todo que no se había nombrado un coordinador de seguridad energética, ¿no? Nadie quería ese marrón. Ese marrón. Entonces, claro, con el plan este que había de... creo que es si lo digo bien, el Plan Nacional Integrado de Energía y del Clima, el PENIE, con eso han podido solventar un poco el problema en ese documento, ¿no? Pero para que veamos, ¿no? Y no ha sido el único país, ¿no?, que le han devuelto el documento, pero para que nos hagamos una idea de que los estadistas o la gente responsable de la toma de decisiones no tiene tampoco muy claro y a lo mejor se deja influir por más temas ideológicos que de política realista. Sí, por ejemplo, claro, cuando me hablas del contexto transnacional, ¿no? Yeah. Eso es cuando, bueno, yo tengo 2 programas sobre el tema, o sea, no estoy aquí, no voy a intentar complicar el programa, pero el tema de Argelia, la tormenta geopolítica, ¿no? Gas, Marruecos y diplomacia, ¿no? Claro, cuando tú tienes un proveedor casi único de gas y te dedicas a tocarle donde le duele, pues claro, eso genera problemas de seguridad energética, ¿no? Que eso tendría que estar dentro de nuestro plan de seguridad. Entender por lo menos que si dependemos de uno, al menos tener en cuenta que lo sabemos. O sea. No, efectivamente, cualquier movimiento, de hecho, el Consejo de la Unión Europea sobre energía y desarrollo que se hizo en noviembre de 2016, es decir, casi todo esto es muy, muy reciente, ¿no? De hecho, seguridad energética se empieza a hablar desde la Primera Guerra Mundial, aunque ya la energía, pues el primero que descubrió el fuego, pues ya lo cuidaba con mimo. Pero luego, claro, en la edad de los metales, pues también el carbón vegetal pues era un recurso importante a la hora de pues, hacer herramientas o incluso armas, ¿no? Es decir, el tema energético siempre, o de los recursos en general, han provocado guerras y demás. Esos son otros temas que seguro que estáis tratando también, ¿no? Pero sobre todo es a principios de siglo XX, es cuando ya se ve que las potencias en guerras ya más globales, como la Primera Guerra Mundial, eran los recursos muy importantes. ¿Y qué decimos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Batallas por Oriente Medio, el Cáucaso, y por tener los yacimientos de petróleo para poder abastecer pues todas las tropas, toda la intendencia, ¿no? Es decir, y a partir de ahí pues ya se complica un poco la cuestión. Entonces, en noviembre de 2016, la Comisión, el Consejo de la Unión Europea sobre Energía y Desarrollo, habla de algo muy interesante, que es la diplomacia energética en Europa. Ese tema, lo que pretende con ese documento que se publicó es garantizar la coherencia entre la política y la seguridad energética, ¿no? Cuando hablamos de geoestrategia o geopolítica, estamos hablando de geografía y política, con todo lo que ello implica, ¿no? Geografía, áreas de influencia, transporte, posibilidad de tener o no tener controladas las fronteras. También hablamos, ¿no?, de la entidad nacional, ¿no?, de preservación de la unidad nacional, porque la unidad hace fuertes. Es decir, toda una serie de parámetros que son los que hay que considerar también en la seguridad energética, ¿no? Entonces, la acción exterior
es fundamental para la seguridad energética. Hay una doble vía. La Unión Europea piensa que una acción exterior, por una parte, y luego que sea también la energía un vector de influencia para la política exterior. Quizá por eso lo que decías que Alemania, digamos, a su bola, realmente debería haber un poquito más de cohesión en la Unión Europea, porque ahí cada uno quiere ser un hub, ¿no? Por ejemplo, Claro. Francia, cortando el gasoducto mediterráneo español, pues lo que pretende con las nucleares y demás es ser un hub energético. Claro, quiere Alemania, convertirse en otro... Aquí está el gas verde, ¿no? Ellos el gas rosa, ¿no? El gas no, el hidrógeno verde y el hidrógeno rosa, perdona, sí. Sí, no, tienes razón. Entonces, claro, nosotros estamos aislados, ¿no? La península ibérica, bastante aislados con el resto. Bueno, aunque de islas ya sería otro tema. Haré un poquito digamos, de experiencia en cuanto a las islas, ¿no? Con mi experiencia en una multinacional en Centroamérica y Caribe, que son las islas. Las islas son realmente islas energéticas, ¿no? Y ahí es donde es importante aplicar una política energética que combine, pues, los combustibles fósiles con la energía renovable, ¿no? Se corre el peligro en esos países en vías de desarrollo que los permisos sean simplemente un mecanismo de trapicheo, ¿no? Sí. Exactamente, como pasa siempre, ¿no? Pero si luego hay normativa, hay un ejemplo muy claro, el de República Dominicana, donde llega un presidente y dice, todos los PPAs, que son los Power Purchase Agreement, que son lo que sería la venta de energía con un contrato específico, con una duración de determinados años y un precio estable de la energía, que eso sí le conviene al generador, porque monta su planta eólica o fotovoltaica y le vende a la red nacional pues una energía, pues entonces cuando se dijo que había un plazo determinado para poder ejecutar esos proyectos es cuando realmente se ejecutaron, ¿no? Y eso es importante. España al menos está dentro de la Unión Europea y puede tener ciertas conexiones que son vitales, llamamos tarde, en que haya esas conexiones porque es importante para la soberanía nacional el tener no solamente las fronteras, la unidad nacional, las relaciones exteriores, sino también cómo tener esa externalización y esa conexión exterior, ¿no? Y eso es la coherencia política y de seguridad energética en la cual se basa la diplomacia energética en Europa, ¿no? Y ese enfoque, ¿qué contempla? Amenazas híbridas. Está claro que desde hace un tiempo a esta parte estamos hablando de guerras híbridas, guerras grises, etcétera. Estamos viendo cómo la ciberseguridad es muy importante, sobre todo cuando hay controles que son electrónicos y eléctricos y que pueden estar conectadas a la red. Entonces, pues puede haber ataques de mucho tipo. El terrorismo también se contempla. La volatilidad, que es lo que estamos viendo. Ahora volvemos a tener el gas a 50 euros, ¿no? El megavatio hora lo hemos llegado a tener a 300, incluso más. Luego, pues, ¿qué otras amenazas? Pues también se incluye ya últimamente lo que es el cambio climático. Independientemente de cada uno, el grado que le quiera dar de certeza al cambio climático, pero es cierto que es un factor que todos los actores, todos los agentes tienen en cuenta. Sí, todos lo tienen en cuenta, eso es cierto. Sí. Todos los tienen en cuenta. Luego ya el motivo por el que lo tengan en cuenta o lo que ya está, eso es otra cosa. Eso es motivo de otra. Pero tenerlo lo tiene en cuenta todo el mundo, eso es cierto. Así que como un acelerador del cambio, ¿no? Eso. Es un acelerador del cambio, pero claro, ese acelerador del cambio, por ejemplo, ¿qué le ocurre a China? China está diciendo que mientras investiga el sol chino y otras fuentes de energía y está adelantando por la fusión, China, que tiene un porcentaje muy alto en emisiones, que supera el 30%, solamente China, está diciendo que el 30,7 exactamente, está diciendo que en 2030 alcanzará el máximo de emisiones. Y está diciendo el gobierno chino que en 2060 intentará conseguir la neutralidad. Es decir, que esto es un... Nosotros, claro, ya lo entiendo. Nosotros ¿no? bajamos para compensar lo que ellos suben. Exactamente. Estados Unidos está en el 14, la Unión Europea no llega al 8 dentro de todas las emisiones y la India está por el 7 y pico. Alemania es el país que un 1,9 que tiene más, pero hay países como Arabia Saudita que tienen el 1,9% de las emisiones. Es porque... Bueno, refinerías, ¿no? Refinerías, ¿no? Sí, Jubail, Jambu, toda la costa oeste es
una manzana tras otra de refinerías. He estado allí trabajando también 4 años. Irán también tiene un 2% de las Claro, tú emisiones. imagínate la India, ¿no? Que tiene el 6%, 7, ¿no? Con 7 con la misma población casi que China. El día que Exacto. diga yo, pues yo también quiero, y llegue al 30. Por eso la diplomacia energética tiene que ser más efectiva, porque claro, nosotros que tenemos un 7 y vamos a intentar ser 0, pero el resto del mundo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí es donde hay que ver un poco ese equilibrio, hacer un plan de acción pues adecuado, ¿no? Con corredores energéticos, interconexiones, con quizá ayudas, con que se sienten en las COPs de una manera como la última de Glasgow, pero con un poquito más de seriedad y sobre todo de compromiso, ¿no? En una cooperación energética, ¿no? Claro, pero lo que dijeron los países en vías de desarrollo, dice, a mí qué me cuentan, vosotros estáis desarrollados y a mí me queda todavía... Yo tengo derecho a contaminar lo que contaminasteis vosotros. Exactamente. Pero bueno, a lo mejor esto es como, dejamos de contaminar nosotros, que contaminen los demás no importa porque cerramos las ventanillas de Europa y no entra nada aquí. Claro, lo que estamos todos de acuerdo es en que hace un montón de años íbamos al campo con nuestra familia y ya empezábamos a recoger los restos de las manzanas y de la tortilla de patatas y tal, y hemos hecho un largo recorrido desde entonces, ¿no?, hasta nuestros días en la concienciación de que yo quiero tener la puerta de mi casa pues limpia, el reciclaje, el que, ¿sabéis qué? Entre el 1990 y 2022, en Europa se ha aumentado entre un 25 y un 33% la masa forestal. Y eso es fruto también pues, de la riqueza que se ha creado con los propios combustibles fósiles. Es decir, hemos creado una riqueza en Europa que nos ha llevado a aumentar la masa forestal. Bueno, eso es una explicación que muchos dicen de los incendios forestales que aumentan por el aumento de la masa forestal, y otros, aquí en Asturias lo vivimos y en el resto en Castilla mucho, el abandono del campo, ¿no? Es decir, tú aumentas la masa forestal no porque haya más bosques, sino porque se deja de cultivar los campos, ¿no? Y van a monte bajo, y después de monte bajo irán creciendo a bosque, ¿no? Es decir, el hecho de que aumente el bosque significa también que se abandona el campo, es decir, la agricultura se abandona, los pueblos se mueren y al final la naturaleza va a su sitio, ¿no? Es decir, bueno, tengo un par de cosas para puntualizar. Estoy hablando de Europa en general. Sí, ¿no? Sí, en Europa, sí, en España el dato es... En España también ha aumentado, no tanto, pero sí que creo que es el tercer país con más aumento, pero ahí sí que tenemos que ver una cosa, es verdad. Se abandonan los campos, cosa que no debería hacer, pero tampoco se limpia. No, se abandonan. Se abandonan. No, claro, a ver, una cosa es la industria maderera, que es lo que se hace en Europa, que se hacen plantaciones de árboles lineal para después cortarlos para embalaje, para papel o lo que sea. Y otra cosa es lo que pasa en España, que se abandona. O sea, y empiezan a salir arbustos, tal, y después algún día saldrán árboles, ¿no? Pero eso es abandono, no es industria forestal, que es otro tema distinto. No, exactamente. Sí. Bueno, quería ver esos datos en que, bueno, hace falta política medioambiental que sea pues coherente y que sea transversal en todo, ¿no? En el campo, en los bosques, etcétera, y que también pues los estudios de impacto ambiental estén también relacionados con las nuevas fuentes de energía, ¿no? Porque hay muchas protestas ahora de que si los aerogeneradores matan aves y rompen el paisaje, los módulos fotovoltaicos se deberían de poner quizá en tejados en lugar de en huertas. Es decir, que hay que ordenar un poco toda esta ansiedad, digamos, que se está provocando por esos impactos continuos, ¿no? De conservemos el medio ambiente. Ya lo sabemos, es que somos los primeros que queremos respirar bien y poder tener pues los recursos adecuados y que los tengan. Hay que ver si hay la emergencia para que sea tan urgente o si podría ir poco a poco con la concienciación que tenemos todos. Es decir, yo no tiro basura al monte y reciclo, pero otra cosa es que me metan prisas, ¿no? que me quiten el coche, porque eso es un tema que eso ya sería digno de hacer un canal un día de Paco habla de lo que piensa, pero bueno, vamos a intentar. Yo no estoy hablando, estamos poniendo encima los factores, ¿no? Que son factores todos que cada uno después se analizará con una báscula, ¿no? Pero es cierto. Exactamente. Que eso Yo creo, lo que quiero presentar es
abrir la mente para que la gente tenga la capacidad crítica de poder presentarse y poder ver qué métodos realmente son los que se escogen. Y ahora sí que podemos poner el PowerPoint del modelo Moses. Vale, vamos a modelos que casi nadie sabe que existen y en teoría son los que determinarán que tu país tenga una seguridad energética y tú te puedes asegurar ducharte con agua caliente en cualquier momento, incluso poner el aire acondicionado. Y ya no te digo la vitrocerámica de tu casa. Efectivamente. Entonces, una cuestión, bueno, bastante, es primicia. Bueno, pues esto no se suele ver tampoco en los libros ni nada. Es labor de investigación. Realmente, los métodos que ahora vamos a presentar, o voy a presentar contigo, pues son los que se utilizan en distintos ámbitos para evaluar desde el mix energético hasta los efectos de los sistemas, ¿no? El primero es el modelo Moses, que utiliza 35 indicadores para señalar el nivel de riesgo y la capacidad de adaptación de las energías a los sistemas nacionales, ¿no? Uh-huh. Este modelo no tiene en cuenta el consumidor final, claro, pues si no sería el consumidor final. Lo importante es que haya la potencia adecuada, que eso es otro tema. La gente confunde potencia con energía. Potencia, dentro del sistema eléctrico, potencia son los vatios. Potencia es, la palabra lo dice, la capacidad potencial que tenemos de poder consumir. Y esa potencia puede ser activa o puede ser reactiva. Uh-huh. Cuando nosotros utilizamos esa potencia o la potencia de una máquina o de una luminaria o de un motor, etcétera, y lo multiplicamos por el tiempo en el cual se ha consumido, entonces tenemos el término vatio hora o kilovatio hora, que es un término de energía. Entonces, es importante decirlo. Entonces, claro, hasta en la factura de la luz, que no vamos a hablar, porque si no... Nos habría que hacer un episodio completo de vamos a entender la factura de la luz. No, eso es... Y tendría que estar tú como ingeniero, un economista o experto en derecho tributario para explicarnos todos los impuestos, y porque da mucho juego. El método Moses, fijémonos que lo que está utilizando son 35 indicadores, estoy viendo en la pantalla, bueno, es resumido, ¿no? Es el Modern Short Term Energy Security, es de la Agencia Internacional de la Energía y en 4 dimensiones analiza esos 35 indicadores. Son cuantitativos con valoración cualitativa. Eso de cuantitativo y cualitativo es muy interesante y también es para meter otra puya aquí. Según Donald Campbell, dice que cuanto más se utiliza un indicador social cuantitativo significa con números. Para la toma de decisiones más sujeto está a presiones, a distorsión y a corrupción. Por lo tanto, si lo valoramos cualitativamente, es decir, qué es lo que se produce cuando estamos con ese factor a medio o alto o al nivel que sea, entonces podemos tener un valor más objetivo y menos subjetivo, ¿no? Entonces, este modelo de Moses es localista, es a corto plazo, es decir, lo que analiza son variables locales de un área concreta, de un país concreto, y no da lugar a que podamos, no valora las eficiencias de las políticas o la estructura del mercado o inversiones, ¿no? Deja de lado lo que es la operación de los mercados regionales. Por ejemplo, el mercado que controla la península ibérica, el OMIE, pues no lo controlaría en ese caso si lo aplicamos aquí, ¿no? Entonces, lo importante en este método es la capacidad de interpretación, dado que es un modelo cualitativo, más, una valoración cualitativa, y no ve la estructura del mix energético. El mix energético, todo el mundo sabe, o si no lo decimos, es cómo se hace el reparto de la producción energética en cuanto a las distintas fuentes de energía. Uh-huh. Entonces, pues puede ser un porcentaje de nuclear, un porcentaje de combustibles fósiles divididos entre petróleo y sus derivados y el carbón, energía renovable y otras energías como dentro de renovables se puede considerar la hidráulica, bueno, dentro de verde también la nuclear. Y entonces ese mix energético es el que hay que estudiarlo bien porque hemos de tener en cuenta una cosa, y eso es importante, es otro concepto. Parte de las energías renovables no son gestionables. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener una central nuclear funcionando
con un control exhaustivo de cuál es la potencia que doy y no me importa si llueve, si truena, si se cubre el sol, etc. Sin embargo, en energía solar, cuando uno recibe la energía solar, aunque cada vez va mejorando más la tecnología, pero en el momento que es de noche, que sí se produce muy poquito, porque al final la luz es lo que cualquier luz excita a los electrones, ¿no? Bueno, también hubo alguna vez el tema de generadores eléctricos de noche. Es verdad, eso sí. Pero eso ya entramos en otro tipo de creación. Es finalizable, ¿no? O sea, ya es la cara dura de conseguir, pues, bueno. Sí, sí. Uy, se bloqueó. ¿Estás ahí, José? José Antonio, ¿estás ahí? Cosas o rellenar las vallas, ¿no? Entonces, ese concepto que estaba comentando es muy interesante. No es gestionable la eólica tampoco, porque aunque hace falta un estudio de más de un año de vientos y tal para colocar un aerogenerador, pero claro, en determinadas condiciones, si no hay viento no funciona. Si hay mucho viento, como son al final engranajes mecánicos, tampoco puede funcionar porque lo que puede pasar es, como hemos visto en algunos vídeos o en algunas informaciones, que aquello se descontrola y acaba por arder porque el giro, al final, es excesivo y todos los componentes del embrague y demás de engranajes pues pueden sufrir, ¿no? Entonces, claro, al final, renovable pura, solar pura, sería bastante complicado, porque la electricidad que se genera no se almacena, salvo electroquímicamente. Ya estamos con las baterías. Y eso sería otro tema, ¿no? Que ver las baterías, de qué están hechas, de qué vamos, el litio, el cadmio, etcétera. Y ese es otro tema también que sí que se puede ver o que se tiene que ver en lo que es la seguridad energética, porque realmente quien posee esas tierras raras, que los llaman raras, por ejemplo, un coche eléctrico tiene 6 veces más de ese tipo de materiales que un coche convencional de diésel o de gasolina, es decir, un motor de explosión. No, ya que nos pongamos a comparar con los primeros coches, que no debían tener ni nada de eso. Cuanto más se fue complicando el coche con la electrónica, más empezó a tener, y ahora los coches eléctricos son todo electrónica, más las baterías que generan otro problema con estos materiales. Es verdad, por eso digo que hay que mirar entre los factores a largo plazo, porque entre el 1 y el 3% solamente de las baterías de litio se están reciclando actualmente. Entonces hace falta mucho recorrido. Por eso es lo de la velocidad. ¿Qué más nos gustaría mañana estar todos con coche eléctrico y tener emisiones cero y tal? Pero hay que ver cómo afecta a la economía, cómo afectan las infraestructuras, cómo afecta realmente a lo que es el poder adquisitivo de la gente que se lo pueda comprar cuando no haya subvenciones, y luego realmente qué podemos hacer para que haya puntos de carga, para que haya reciclaje, para que haya concienciación, para que haya mano de obra especializada, a pesar de que se están poniendo planes desde la Unión Europea que está recogiendo el gobierno español para que haya más formación profesional. Pero todo eso es un camino, y no deberíamos de arrepentirnos del camino que llevamos recorrido desde los años 90, que es muy importante. Sí. A ver, de hecho, un diésel, yo tengo un diésel, bueno, de estos yo no compro, ya no compré, lo hice en renting de estos, bueno, leasing tal. Diésel de nuevo, bueno, no nuevo, y que me digan que es contaminante solo por ser diésel, cuando la mejora tecnológica que tuvo el diésel en los últimos 20 años, claro, no es igual un diésel de hace 15 años que un diésel de este año, ¿no? O del año pasado. Claro, lo que pasa es que cuando se meten gente a meterse en cosas, pues sus decisiones a veces no son muy acertadas, ¿no? Pero claro... No, por eso la recomendación que hacemos de aquí no es de opinión, sino es de aspecto crítico, de profundizar. Sí, profundizar, claro, evidente. Etcétera, ¿no? Y pasamos al siguiente, porque no vamos a acabar porque es súper interesante todo esto, ¿no? Luego tenemos el modelo de Vivoda. Se trata de una actualización y ampliación del concepto de seguridad energética, analizando 11 dimensiones y 44 características. Ya podemos ver que todo esto es programación también, todo esto es matrices, son cantidad de información. Aquí sí que se incluye aspectos de la política de seguridad del país. Entonces, permite ya elaborar un estado de la situación regional. El modelo de Vivoda se ha aplicado en Asia y en la parte pacífica, tanto de América como de Asia, ¿no? Entonces, aquí incluye integrantes nuevos que a lo mejor no coinciden exactamente con los conceptos de seguridad nacional que hemos dicho, pero sí que incluye ya factores ambientales, socioculturales e incluso de seguridad militar,
y ya enlazamos un poco con Velum Artis, Sí, sí. porque... Bueno, una cosa, José, eso hay que recordar a la gente que se dice, bueno, ¿de qué hace Velum Artis hablando de energía? Es que la energía, la economía, es la causa de los conflictos a lo largo de la historia. Y eso, si queremos predecir el futuro de lo que puede haber una guerra, pues vamos empezando a coscarnos de estos temas energéticos que pueden ser la causa, ¿no?, de los conflictos en poco tiempo. Efectivamente. Luego después habrá una diapositiva donde se verán las rutas del petróleo o del gas y claro, pasan por sitios muy conflictivos. De hecho, ese es otro tema a analizar. ¿Dónde están los yacimientos de combustibles fósiles? Pues en sitios muy conflictivos, ya sea por la política que tienen esos países, por la falta de empatía con Occidente o porque atraviesan rutas que son muy complicadas, desde pirateo hasta dificultades incluso meteorológicas a la hora de cruzar, ¿no? Y siempre en conflicto. Entonces, claro, ahí es donde analizamos la seguridad militar de las instalaciones también con respecto a los ataques que se puedan dar. Como he dicho antes, tanto de ciberterrorismo como de terrorismo directo, ¿no? Que hemos visto muchos casos, ¿no? No nos vamos a extender aquí porque sí. Si no, no vamos a acabar. Después del 11 hay que acordarse que se hizo un crash test de aviones contra reactores nucleares en Europa. Efectivamente. Entonces, ese es un tema que hay que mirar. Pasamos al siguiente para dar un poquito más de viveza. Bueno, Vivoda es que es muy complicado, por eso hay... Luego hay dos modelos que serían el de Sobakul o Murji. Claro, estos son... Murji es un indio, bueno, es un... a ver, un segundito que ponga la transparencia yo también para poder hacer... Sí, el método Sobakul es otro enfoque para poder seguir la seguridad energética, ¿no? Plantea 5 dimensiones, una de ellas asociada a temas medioambientales y sostenibilidad, claro, se han adaptado un poco a lo que son las políticas de energía sostenible y demás, y añade regulación participativa en la formulación de políticas energéticas en entornos de competencia, con importante, consumidores bien informados. Es decir, que aquí está extendiendo un poco más todo lo que es en análisis, incluso hasta el consumidor final. He comentado antes que en la decisión está el individuo o empresa, ¿no? Lo que llamamos en economía familia y empresa, luego está lo que sería el Estado y luego estarían lo que serían los organismos ya supranacionales, en este caso la Unión Europea, la OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? La ONU. Entonces, aquí sí que ya intenta analizar que el suministro sea suficiente, que haya una diversificación tecnológica y garantizar ese suministro al consumidor final, ¿no? Entonces, el método de Murji es una herramienta que también valora la seguridad energética y consta de cuatro dimensiones. Es un enfoque basado en probabilidad y el impacto para evaluar los riesgos, proporcionando un criterio o un diagnóstico de seguridad energética en lo que son ya más concretamente, y esta es la variable interesante o el destino, son las empresas, baja un nivel. Entonces, Sobakul lo que hace, en resumen, es poder, en esas 5 dimensiones y sus criterios que están ahí puestos en la transparencia, que no los voy a leer porque es aburrido, pero sobre todo lo que va a haber en esas dimensiones es disponibilidad, asequibilidad, desarrollo tecnológico para poder conseguir ese tipo de energía. Es decir, pues ahí estaría hablando a lo mejor pues de los contadores que son digitales en lugar de analógicos, de poder analizar los consumos y sobre todo el análisis de las redes, que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuándo se pierde energía? De muchas maneras, ¿no? Si nosotros transportamos la energía hay pérdidas por efecto Kelvin, por efecto de calentamiento etcétera, pero también por reactiva. Entonces, es importante que no solamente tengamos en cuenta la parte generadora de cómo se genera la energía, sino cómo se transporta y cómo llega al consumidor final, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí en España, bueno, un poco para que los que no son españoles o
Claro, en cada lugar del mundo existen formas distintas de transportar electricidad. En España todo lo que es la generación es más o menos empresas privadas, pero el transporte, hay una red eléctrica española, que es una empresa estatal, que se encarga, digamos, de la alta y media, o solo de la alta. Tenemos que distinguir lo que es generación, transporte y distribución. Eso, justo, el transporte es la red eléctrica y después la comercialización son empresas privadas también. Sí, exactamente. El transporte lo tiene Red Eléctrica Española. Eso. Es una empresa estatal porque se considera de seguridad, ¿no? De seguridad nacional, y es la que controla las líneas, sobre todo de 400.000 voltios. Nuestra muy alta tensión o redes de transporte están a 400.000 voltios. Por lo tanto, en casa, cuando tenemos trifásico, tenemos 400, no 380. Y si nosotros venimos de allá, ya se ha cambiado. Y tenemos 230, no 220, cuando vamos bajando, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y luego las distribuidoras ya tienen sus líneas propias y ya se produce, pues eso es otro tema. Cuando hablemos en otro día de lo que es la factura de electricidad, hablaremos de los peajes y de cómo se hace el sistema de gestión de red, que es muy interesante también saberlo, y cómo un vatio que uno tiene en la puerta de su casa, que se convierte en un vatio hora, si tiene, o un kilovatio hora, si tiene un aparato de 1 kilovatio, por ejemplo, una estufa de 1 kilovatio, que la tengamos 1 hora encendida, es 1 kilovatio hora. Con lo cual ya puede multiplicar por 0,3 más o menos y sabe que le ha costado 30 céntimos, ¿no? Con impuestos ya. Bueno, depende, está subiendo, bajando, pero más o menos creo que eso era lo que estaba el kilovatio hora con impuestos ahora que lo he mirado. Entonces, si la gente entra en la página de ree.es, creo que es, de Red Eléctrica Española, podrá ver todo el mapa de España con todas las redes que hay de transporte y con una información muy detallada acerca de la generación y cómo va hacia la distribución, que es así que ya serían Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, Enel, etcétera, etcétera, que son las que distribuyen. Y luego hay unas comercializadoras, eso es en la escala que hay, donde la comercializadora, que pueden ser de 2 tipos, pero bueno, es que me estoy entrando en donde no debía. No, es solo para que la gente entendiese un poco el tema. Que se la entienda, ¿no? Porque hay 2, está pues cuando uno va al mercado libre o cuando va al mercado no libre. Y eso ya lo veremos. No, es que lo digo porque, claro, en España el español está acostumbrado a una seguridad eléctrica en su casa, ¿no? Es decir, todos tenemos calefacción y gas, salvo una avería que se puede producir una vez al año, ¿no? Pero en otros lugares del mundo no es así. Pueden tener apagones más constantes, más habituales y que forman parte del día a día, ¿no? Es decir, aquí nosotros tenemos una buena red eléctrica, en parte, ¿no? Porque está gestionada, digamos, correctamente con una gestión pública y privada que juegan bien el mismo juego, ¿no? Exactamente. Y eso es muy interesante, ¿no? Cuando has trabajado o has vivido fuera, te das cuenta de que hay países que tienen un 30% los habitantes sin poder tener un suministro eléctrico continuo. Y hay países donde la gente pues utiliza pues baterías o utiliza pues eso, para cuando hay electricidad pues hace acumulación y luego pues tiene luego pues muy restringido lo que es digamos, la vida normal que tenemos nosotros, que es verdad que estamos conectados, no tengo la calefacción puesta ya, pero podemos estar conectados a internet y demás, ¿no? Pues para acabar con Murgy, resulta que Murgy y Kundu utilizaron para evaluar los riesgos de la industria, fue su primer trabajo de la industria del acero en la India. Por eso lo que comentaba es que Sobakul iba hasta el usuario final y la novedad con Mukherjee es que junto con Kundu evaluaron los riesgos energéticos de la industria del acero en la India. Bueno, claro, entonces han escrito varios artículos y luego tienen un libro donde analizan la seguridad en Asia en 2017, de la seguridad energética en Asia, donde varios países ofrecen un análisis detallado y desafíos con esta metodología, ¿no? Es decir, que es muy interesante pues poderse asomar a lo que hacen en los distintos países y qué parámetros toman y qué factores a la hora de analizar la seguridad energética, ¿no?
Acabamos ahí porque hay muchos más. Es que podríamos estar media hora, pero esos son los que más llaman la atención o más se han podido hacer. Es decir, también está el análisis jerárquico, donde uno hace unas jerarquías, que es el método AHP, que es un método matemático que divide en subproblemas. Es como pasaba con los sistemas expertos, ¿no? La inteligencia artificial ahora ya puede hacer Estábamos con la inteligencia artificial. Aviso a los navegantes, si alguien ve una interrupción en la conversación, no marchó la luz. No. La electricidad funciona, es el ordenador que se me bloquea el programa de emisión. ¿Vale? Lo digo por si acaso alguien ya está en broma ya con esto. No, es que estamos poniendo tantos inputs con electrones y demás que al final se colapsa. No, claro, sí, me veta la memoria. Seguridad energética. No, lo que estaba comentando es que además de todos estos métodos, puedo acabar para que no explote la cabeza de nadie, porque también la mía puede explotar, es que hay una serie de análisis también que se hacen, ¿no? Y que son también decisores en la seguridad energética, como es el método de análisis jerárquico, el AHP, o bien análisis de redes sociales, el SNA, el método Delphi, que eso lo sabe mucha gente, que se utiliza para tener un consenso con un grupo de expertos, si son de verdad expertos, o entornos de simulación y de sistemas de expertos o de inteligencia artificial, ¿no? Estaba comentando simplemente como anécdota que ya Deming, ya en el año 32 se podía hablar de 1932, del siglo pasado, en que podía haber una inteligencia artificial cuando se empezaron a desarrollar los lenguajes de programación, pero como querían hacer resolvedores de problemas globales, el Global Problem Solver era un poquito más complicado. Y luego lo que hizo fue el MySyn, ¿no? Que fue el primer sistema experto que era capaz de diagnosticar una enfermedad infecciosa, porque se le había metido el vademecum médico, básicamente, pero con un motor de inferencia y un juego de preguntas y respuestas sobre una base de datos era capaz de dar una solución. Entonces, hoy día ya la inteligencia artificial ha avanzado bastante más, ¿no? Entonces, se llegan a hacer sistemas de ecuaciones como un simplex, se llama así, simplex dual, se llaman los sistemas de sistemas de operaciones, pero también con una fórmula o con una función a optimizar y con condiciones de contorno, es decir, puede ir muy... Y luego el método Delphi sí, los expertos pueden tener un contexto y al final, pues si hay que tomar decisiones rápidas, pues se toman, pues suelen ser a más corto plazo. Pero si uno quiere hacer un poquito más de medio plazo dentro de que hay una ventana que cuanto más tiempo pasa, la plausibilidad o la posibilidad de escenarios aumenta con el tiempo, como si fuera un embudo que se abre, pues eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Seguimos con la siguiente transparencia, vamos a dar un poquito más de vidilla, es el índice de riesgo de seguridad energética, es del GEI, que es el Global Energy Institute. Es un método que se utiliza mucho en Estados Unidos, tiene una gran relevancia teórica, tiene un gran componente, una base teórica bastante potente, pero claro, necesita una calidad de datos muy importante. Es decir, si no tiene los datos, pues tendrá que hacer análisis de experimentos para poderlos tener. Tiene 37 métricas en 9 categorías. Es decir, que las dimensiones son geopolítica, económica, de confiabilidad, ambiental, etcétera, y establece una escala. Además de poder tener un índice de riesgo para cada país, que es como el índice de riesgo económico que se pueda tener, ¿no? Si eres A+, B o C, etcétera, pues hay una escala que son en números, ¿no? La seguridad energética, el riesgo de seguridad energética para Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, porque es 727. El de Ucrania es 1460. El de Ucrania ahora, después de que destruyesen todas las infraestructuras, ¿no? Sí, esto está actualizado a nada, a principios de año, ¿no? Buena pregunta. Estados Unidos, comparado con países europeos, ¿tiene mejor ranking? Porque, por ejemplo, en red eléctrica yo sé que tienen problemas al tenerla casi toda aérea, ¿no? Exactamente, sí. Porque no tenemos que pensar que el sistema eléctrico europeo es un poquito superior al norteamericano en cuanto a seguridad. De hecho, ahí hay muchos incendios. Está la NFPA, que es la National Protection Fire Association, porque resulta que no tienen diferenciales, por ejemplo, en sus cuadros eléctricos. Entonces, el diferencial es el que te protege contra contactos indirectos, ¿no? Tienen breakage o lo que son magnetos, ¿no? Eso para empezar.
Y luego, y después de todo eso, pues tienen unas líneas determinadas. Los centros de transformación son los tipo Oya, que están en Poste, es decir, pero claro, una vez preguntando en un congreso de esos de la International Electrical Association de estas, resulta que no lo cambian porque habría momentos en los cuales las compañías de seguros tendrían que indemnizar de tal manera. Claro. Tendría que hacerse, claro, porque no habría una tabla, no se diría, habría efecto retroactivo, ¿no? Entonces, ahí es un tema... Puedes generar un periodo transicional o algo así. Sí, pero ya sabemos que el derecho sajón es un poco complicado. Sí, son un poco bestias, sí, sobre todo si un juez decide poner una sanción de esas de 200 millones de dólares para que aprendas. El derecho latino es un poco más asentado, ¿no? En leyes, claro, en leyes más que en sentencias. Leyes más que nada. Y el derecho sajón en precedentes, en historias y tal, y te pueden hacer te pueden tirar una empresa eléctrica por una demanda, ¿no? Luego tenemos el índice de riesgo energético socioeconómico, que es el IRES, es por poner uno español, que viene de un departamento de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También tiene relevancia teórica. Es importante que la calidad de los datos sea adecuada, por lo tanto tiene que haber un control de datos, si no, pues puede haber desviaciones. Hay 62 factores, es cuantitativo y en la escala, por ejemplo, tendremos el mejor país, que es Noruega, con un 5,4 y tenemos, ahí es un índice de 0 a 100, Afganistán es 79,4. Pero bueno, eso lo que indica un poco es la situación, son índices de riesgo, ¿no? Dentro luego habría que analizar, Noruega tiene 5,4, hay que leer el informe, es decir, ¿por qué? Porque tiene una población reducida, porque tiene a lo mejor las plantas de generación de energía más cercanas. La concentración de la población en ciudades más que... Exactamente, porque eso es otro tema a tener en cuenta, ¿no? O sea, el que haya microredes o que se acerque la generación al consumo, eso es algo que también es algo a tener en cuenta y que es muy, muy interesante, ¿no? Así se... Vamos a ver, después de todo esto, de toda esta empanada de metodologías y de índices, pero para que tengamos idea de que realmente hay unas metodologías claras y que por supuesto tienen que ser revisadas, aumentadas, incorporando nuevos elementos, nuevas variables y también darles un aspecto que es el que hace falta de potenciar lo que es la inteligencia artificial o lo que sería pues los big data. Estamos hablando de que los datos tienen que ser cuidados, pues entonces hace falta evolución en todo para que se pueda tener una mayor fiabilidad, ¿no? en los resultados de estos métodos, ¿no? De todas maneras se están usando, ¿no? Entonces, ¿qué factores podemos tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, factores energéticos que son los que marcan los organismos como IRENA, que IRENA es la Agencia Internacional de Energía Renovable, ¿no? La International Renewable Energy Agency, AIE, que es la Agencia Internacional de la Energía, la OPEP incluso, GEI, que ya lo hemos visto, es el Global Energy Institute, la Unión Europea, Naciones Unidas. Luego, en cuanto a gobiernos, por directriz comunitaria tenemos los Planes Nacionales Integrados de Energía y Química, los PENIEC. Luego también tenemos que hacer caso a una cosa de la Unión Europea que es la RCCDE, que es mucho acrónimo, pero realmente es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Ah, bueno, sí, claro, sí. Ahí está. Que es cuando también la compra a otros países de derecho de emisión. Exactamente. Ese organismo lo que regula es, creo que es un 60% de las emisiones que se hacen en la Unión Europea, con más de 10.000 empresas y generadoras, ¿no? de electricidad y de energía, ¿no? Entonces, poco a poco se va ampliando y, claro, ahí es un mercadeo de derechos de emisión. De hecho, la Unión Europea pues puede llegar a tener, cuando ahora ya a post-pandemia, unos ingresos del 30% de esos derechos de emisión, que son unos 4.000 millones de euros. Sí, lo gestionaba una especie de fondo también, me parece todo eso. Sí, ¿no? Es un fondo. Con eso es con lo que luego también juega la Unión Europea en dar las subvenciones o en establecer pues todas las ayudas para que se pueda... Sí, es algo que recicla, coge los derechos de emisión
y si todo va bien, pues los aplica a proyectos de sostenibilidad energética, ¿no? Sí. Luego también tenemos el TTF, ¿no? El Tile Transfer Facility, que eso cotiza, realmente es donde se cotiza el precio de gas, ahí se lo llevó Holanda. Holanda es la que, bueno, es una compañía holandesa que significa, el GTS significa Gasum Transport Service, que establece los precios del gas en euros megavatio hora. Es decir, megavatio hora es una unidad de energía, pues cuántos euros tienen esa unidad de energía de ese gas que se transfiere. Porque claro, hay un poder calorífico del gas, un poder calorífico superior e inferior, entonces se establece cuál es el poder calorífico de ese gas y conforme a esos megavatios hora que pueda generar, pues se establece un precio en euros, ¿no? Tiene varios índices esa institución, y tiene para precios interiores de Holanda, porque claro, Ámsterdam es un hub también de energético, y para el exterior, ¿no? ¿Qué podemos seguir? Sí. Variables de recursos, sí. Hay distintas variables que se pueden tener, por ejemplo, la tecnología y la eficiencia energética es muy importante. Claro, eso al final, si tú puedes reducir, es una cosa así sencilla, ¿no? Si tú puedes reducir el gasto, no te hace falta aumentar la producción. Es decir, ahí está. Es el tema que yo siempre enfoco, ¿no? Es decir, bueno, pues más que prohibir coches, tú haz coches que consuman menos. Yo, al final, la eficiencia... Está claro. De hecho, hay una cosa positiva que hemos tenido dentro de estar dentro de la Unión Europea es que muchas directivas comunitarias en materia de energía y en materia de edificación las hemos traspuesto, ¿no? Por obligación. Tenemos 5 años para hacer una transposición y así tenemos el Código Técnico de la Edificación con un montón de documentos de salubridad, de energía, de ahorro energético, etcétera, y el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Entonces, está muy regulado lo que es el aislamiento, lo que es la ventilación, y luego pues también estamos adquiriendo distintas certificaciones, ¿no? LEED, verde, etcétera, donde incluso no solamente, lo que dices tú, no solamente la piel del edificio para poder ahorrar, ¿no? En materia de energía, ¿no? Calor y frío, sino que también el mantenimiento es muy importante. Eso es una palabra que se suele olvidar, pero que es importantísimo. Si tenemos una instalación, aunque sea un edificio, el mantenimiento de ese edificio, de esa instalación, tiene que estar también previsto para que cumpla con unos estándares adecuados de consumo energético, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Y también debería de fijarse, ¿no? en todo lo que viene de vehículo eléctrico y demás, ¿no? Entonces, recursos, explotación, vecino, disponibilidad, etcétera. Y luego, pues toda la presión ambientalista es un factor que ya hemos visto que es pues, ese Plan Nacional de Recursos o lo que tenemos, el régimen de comercio de derechos de emisión, etcétera. Todo eso son presiones que si se toman de una manera adecuada y en el tiempo son positivas para seguir desarrollando algo que nos va a dar una soberanía energética al final, ¿no? Luego hay índices adicionales, ¿no? El riesgo regulatorio del sector, eso es importante. Es decir, la Unión Europea siempre está por la libertad de mercado y porque no haya cárteles y porque no haya precios concertados entre las distintas eléctricas, que no haya corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un riesgo también a tener en cuenta, qué precios se pueden hacer. Hay un índice que es el ICRE, el Índice de Evaluación de la Calidad Regulatoria, precisamente para poderlo estimar. Luego hay un índice de concentración del sector. Eso también es importante porque a nivel mundial vemos que el índice de concentración de recursos petroleros está muy claro, ¿no? Y eso pues provoca una serie de riesgos y amenazas o de facilidades para según qué país, ¿no? Para países productores pues es un factor muy positivo. Para países que son deficitarios en ese recurso, pues por supuesto es un factor muy, muy negativo, ¿no? Y luego pues tenemos también, para acabar con estos factores de índices, el de sostenibilidad energética del World Energy Trilemma del Consejo Mundial de la Energía, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sería factores que se pueden convertir en variables
Y ahí tenemos cinco grupos, ¿no? Las fuentes del World Match Institute, que lo publica BP, y la agencia BP, la petrolera, y la agencia europea y la agencia internacional de la energía. Y sería... Dime. José Antonio, ¿no puede generar cierto sesgo? Yo que esto es como... Bueno, quizá lo de BP es por los hitos de producción de petróleo desde los años 50 hasta 2013. Bueno, porque ahí he puesto 2013 porque tenía que preparar esto y no he puesto 2023, pero de todas maneras la curva es ascendente. Es decir, BP lo que da son los datos de extracción y de los hitos que se han producido. Si nos damos cuenta, salvo alguna crisis de los 70 y tal, la producción de petróleo no ha parado de subir en millones de barriles diarios de petróleo. No, eso no hay duda ninguna, eso es cierto, sí. Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Que el petróleo a acabarse, pues lo verán nuestros nietos si lo ven, ¿no? Mientras haya esos 45.000 millones, que bueno, que depende de cada año y tal, para poder simplemente, eso entra dentro del precio también, para poder mantener la investigación y la inversión en la sostenibilidad, en ese caso de poder tener ese recurso, pues podremos ir adelante. Es lo mismo que la nuclear. Mientras exista la inversión para poderlas mantener, pues podremos tener esa disponibilidad eléctrica nuclear. No solo eso, sino que podemos tener disponibilidad en la investigación nuclear para nuevos reactores más pequeños, como los que se están viendo ahora, que son más localizados, con menos riesgo de contaminación, aunque si hablamos de contaminación sería otro tema, ¿no? Lo que contamina pues también un módulo fotovoltaico o lo que contamina cualquier batería. Pero sí es cierto que si nosotros paralizamos, ahora que es verde la energía nuclear, un proceso... Esto era el sueño cualquiera te digo yo a estos ecologistas en su origen, ¿no? Que tomaron la guerra contra lo nuclear, ¿no? Y se encadenaban en las centrales nucleares, y después en los 90 los creadores de Greenpeace, si no recuerdo mal, ya apostaban por la nuclear por el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Y ahora la Unión Europea, con la crisis de Ucrania y del gas ruso, lo consideran verde. Es decir, es un tema muy interesante todo esto, porque al final, las cosas... Oye, entrando en geopolítica tienes razón. Claro, sí. El primer Greenpeace era una guerra híbrida de la Unión Soviética. Es que era guerra, sí. ¿No? Y sin quizá, pero siempre ha estado detrás. En la Guerra Fría pues ha habido un montón de movimientos, ¿no? Ya todo el mundo ha visto, bueno, quien haya visto... yo estaba estudiando además nuclear en ingeniería cuando ocurrió lo de Chernóbil. Además teníamos un par de profesores muy buenos y decían, la central de Chernóbil jamás se hubiera aprobado por una delegación de industria en España o en Europa, porque había muchas cosas que incumplía, la refrigeración, el edificio, los sistemas. Y después el mantenimiento, que ya debe ser aquello de... Y luego el mantenimiento, palabra clave. Entonces, claro, en ese aspecto, pues bueno... Hay una pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando justamente ahora mismo. Y la hacen en el chat, y creo que es el momento de hacerla en vez de al final. Es la siguiente, la leo literal, para que no sea yo el que la hace. La afirmación que la energía nuclear es barata no tiene trampa. Cualquier empresa energética tiene la obligación de gestionar los residuos, y en el caso de la nuclear queda a cargo del Estado. ¿Es cierto eso que queda a cargo del Estado, o el Estado lo limpia pero le pagan las nucleares? Sí, bueno, está en RESA, es decir, ahí, bueno, esto es como todo. Nosotros estamos pagando dentro del recibo de la luz, que no se sabe, un 4 y pico % por el cierre de las nucleares. De hecho, hay parte que lo paga el ciudadano, todo lo que es la política de paralización nuclear, ¿no? Pero bueno, al final, eso es un tema muy interesante, que eso daría para un programa. Porque es que si empiezo ahora no acabo. Claro, tiene mucho tema, y ese es tan potente que esa pregunta la vamos a guardar y lo vamos a hablar, ¿no? Yo ahora, yo soy socio de la Sociedad Nuclear de España, ¿no? Y entonces sigo todo eso, entonces podría explicar un montón de cosas con permiso del resto de socios y demás, y con la humildad de tener un conocimiento pues limitado en ese aspecto, ¿no? Aunque sea ingeniero en energía, lo que sea. Pero claro, es que esto es
es un tema muy, muy interesante, el tema de los residuos, pero también lo podemos hacer comparativamente, ¿no? Con los residuos de las baterías de litio, ¿no? Que Claro. es lo que contamina. Tú imagínate O- cuando todos, claro, cuando Henry Ford soñó con el Forte de que todos los obreros de Estados Unidos tendrían coche y eso generaría un consumo interno que aumentaría el capital y las empresas fabricarían coches para esos trabajadores que fabricaban los coches, ¿no? Cuando esa dinámica siga al coche eléctrico y todos los que tenemos coche de combustible pasemos a tener eléctrico, que yo creo que no es la idea es que no sea así, no todo el mundo va a tener coche eléctrico, eso ya es mi teoría, la cantidad de baterías que se van a tener que reciclar, no lo quiero ver yo eso, porque claro, el proceso de reciclaje no es fácil, ni tampoco No, es no. sostenible, o sea. Además, en eso de nuclear, voy a entrar un poquito de soslayo, como se suele decir, ¿no? Material radioactivo no solamente es lo que proviene de las centrales nucleares, sino proviene también de la investigación, de residuos médicos, es Rayos decir, X, todo esto. en radiología, etcétera. Entonces, tenemos residuos radioactivos un montón, incluso pues en subterráneos, en garajes, tenemos radón, el radón es algo que sale, ¿no? Entonces, hay informes del Consejo de Seguridad Nuclear y hay un plan general de residuos radioactivos, ¿no? que tiene el Estado, el gobierno, y dicho plan recoge con el Real Decreto la gestión responsable del combustible nuclear gastado. Y claro, y las estrategias necesarias para poderlo hacer, ¿no? Entonces hay una serie de planes y sobre todo hay una empresa nacional de residuos radioactivos que es Enresa. Pero claro, a partir de ahí pues ya hay toda una serie de, evidentemente, de los impuestos que se pagan por la parte de las nucleares, de la colaboración que hay, el transporte también viene sobrevenido por las empresas de generación. Y entonces, bueno, lo que hay que imponer son una serie de condiciones, ¿no? De protección de salud humana. Esos residuos pueden ir o venir transnacionalmente, ¿no? Y luego, pues, hay una garantización con las recomendaciones de la OEA, ¿no? Pero bueno, que eso es entrar en un tema muy interesante, yo creo que es muy, muy interesante de poder tratar, ¿no? Qué tipos de energía, ya entrando ahí, no seguridad energética, que estamos tratando factores que se convierten en variables para la toma de decisión, es un tema totalmente diferente, pero que no está mal de nombrarlo, y también entrar un poco valientemente sobre quién está a favor, quién está en contra, por qué, y realmente qué tan peligrosa es o qué rentable es la energía nuclear, ¿no? Bueno, yo creo que en el momento que se conoce un poco, yo creo que es necesario un backup nuclear en cualquier país que quiera tener esa seguridad nuclear. Claro, porque ¿no? te establece un fijo de producción. Sí, y que siempre pueda... si es que muchas veces en el sistema, ¿no? En el pool de energía, muchas veces entra coste cero, porque como al final tenemos, desde que se aprobó en la OCDE, que hay un sistema marginalista donde el último que entra es el que pone el precio, las nucleares siempre muchas veces entran con cero. Sí, ¿para qué van a discutir precios si al final le van a pagar el del gas? Claro. Por eso, si hablaba de precio, pues es la más barata porque entra en el pool con cero muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces como la hidráulica también. Y luego se encarga el gas o el ciclo combinado de meter la quilla, que claro, el gas ahora está ya a 50 euros el megavatio hora, ¿no? 49 y algo creo que era el mercado, decía ayer o hoy que he escogido ese dato, ¿no? Pero claro, ese es otro tema, ¿no? El tema tarifario y ver por qué son los precios es una cuestión. Y luego, cómo se gestiona la generación eléctrica, y podríamos hablar de carbón, de petróleo y de las experiencias que incluso he tenido personalmente. He estado en un par de multinacionales, he estado en Oriente Medio, he estado viviendo en Arabia 4 años y pico, en Centroamérica, conozco un poco, en República Dominicana, pusieron una central de carbón de 1 giga, o sea, es tremendo, ¿no? Pero bueno. Y no tienen carbón, ¿no? No tienen carbón. Claro. Claro, al final es un tema de... Bueno, es Punta Catalina, es una central. Es también para hablar un poco de cuáles son las consecuencias que se produjeron con eso, ¿no? Y qué está haciendo China o qué está haciendo Alemania con eso. O qué tenemos nosotros de carbón, ¿no? Que precisamente en una localidad en Almería que se llama Carboneras, ¿no? Que hay una central
térmica de carbón, precisamente, que se desmantela, ¿no? Con lo cual también deja un desierto energético Andalucía Oriental. Bueno, pues aquí en Asturias, que ya ni carbón tenemos, ¿eh? Ya, por eso digo, ¿no? Pero luego es interesante ver la España vaciada, que la llaman, o la España dejada, cómo se puede también asociar a las líneas de transporte eléctrica, ¿no? De 400 kilovatios. Pero bueno, nos estamos saliendo, ¿eh? Ahí Es que se convierten en variables. estos factores, ¿no? Suministro, que es disponibilidad de almacenamiento, suficiencia o adecuación, porque claro, a lo mejor no es adecuado, es decir, la calidad que llega es la que se tiene que adecuar. Por ejemplo, ¿por qué nosotros pagamos un término de potencia en nuestra factura de la luz, ¿no? De la electricidad? Porque hay una disponibilidad. Si uno contrata 1 kilovatio, 3 kilovatios, 6 kilovatios monofásico, trifásico, lo que está obligando a las compañías, distribuidoras ya en última línea, es en ponerte en la puerta de tu casa o en tu contador esa potencia que uno ha contratado, que luego la gasta o no la gasta. Y eso es un tema del usuario, de también hacer un análisis y ver qué potencia contrata para que pueda ahorrar, ¿no? Si uno tiene 20.000 cosas y se le va la luz, o sea, el magneto o el interruptor sobre tensiones o el interruptor general pues le salta, pues tiene que saber qué ha puesto ahí o qué potencia tiene que contratar para que no tenga problemas de corte, ¿no? Entonces, esa es la potencia contratada. Luego ya lo que consume, que es por el tiempo que consumen los aparatos que tiene conectados a la red, es la energía y por eso se paga, ¿no? Entonces, la suficiencia o adecuación es la capacidad que se puede tener en España, como lo has dicho, es muy fácil. Tenemos un sistema muy, muy bueno y hay pocos cortes y los cortes muchas veces se producen por mantenimiento y encima la compañía te avisa. Pero hay muchos países donde esa disponibilidad, esa suficiencia no existe. Y entonces eso es un factor que se convierte en variable, ¿no? Luego, la seguridad de acceso libre sin riesgo y sin peligro. Eso también es importante. Yo he visto en ciertos países cómo estallaba un transformador, ¿no? Por ejemplo, o cómo no llega por determinados temas. Ahora estamos viendo que la legislación no es lo suficientemente, o la vigilancia de la legislación no es lo suficientemente buena, y vemos cómo un par de terremotos han causado verdaderas catástrofes en Turquía y en Siria. Pero yo he visto una foto que dices, madre mía, que es el colegio de caminos o de ingenieros de, me parece, no sé de qué ciudad era, que estaba intacto porque lo habían hecho con la normativa adecuada. Y dices, todo lo demás destruido, y dices, ¿por qué no hay esa vigilancia? Lo mismo pasa con las redes. Las redes muchas veces se sobresaturan y, claro, el cable es capaz de transportar una energía determinada, es decir, una potencia determinada, una tensión, mejor dicho, es que eso ya sería otro tema, ¿no? Esa tensión, esos voltios, luego tendríamos la ley de Ohm, el V por I, potencias, el voltio por Algo potencia. sé, porque soy profesor de alumnos de FP de electricidad. Algo sé, pero... Yo he sido profe de electrotecnia 8 años, entonces, claro, ya se me va... Pero no vamos a aburrir, ¿no? No. La cuestión es que la supervivencia, la durabilidad, hay países en los cuales uno sabe que de 8 a 2 tiene electricidad y luego ya no, cuando llega. Insostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad incluso ya no solamente vemos como consumidor final, sino como incluso a nivel transnacional, es decir, ¿qué contratos tenemos? Y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. ¿Qué contratos tenía Alemania con Rusia con respecto al gas? Porque hay ministros que son consejeros delegados de... Pues es toda una estrategia, ¿no? Está todo inventado, ¿no? El que Alemania pudiera tener esa energía permanente y sostenible en el tiempo y barata es pues por eso ahora hay tantos problemas. Bueno, eso es geoestrategia también. Luego, ya para seguir acabando, bueno, tenemos lo que había dicho, pero un poquito más para que veamos, ¿no? Los factores que se convierten en variables, a grandes rasgos, ¿no? Localización y territorio, transporte y conexiones, lo estamos viendo con gaseoductos, oleoductos, etcétera. Temas transfronterizos, estamos viendo que, claro, cualquier gaseoducto o oleoducto que pase por Rusia, pues digamos que tiene, pues vamos, un veto, bueno, lo hemos visto con el tema de Argelia y Marruecos, y luego también esos temas transfronterizos son importantes, ¿no? De hecho, Uzbekistán y Kazajstán
están con un gasoducto que evita Rusia, ¿no? Precisamente, y llega hasta Turquía. Con lo cual, bueno, eso es el tema, tener las conexiones adecuadas para que en momentos de crisis con otros países que tienen su área de influencia, Rusia quiere tener su área de influencia, Turquía también quiere tener su área de influencia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, pues bueno, cada vez tiene menos influencia, ¿no? Incluso en África, porque muchas veces la gente piensa en Rusia y Crimea y tal, pero lo que no sabe es que con sus Wagner y tal, eso ya es geoestrategia o geopolítica, Rusia está muy, muy metida junto con China en África. Y en el Sahel, sobre todo en la zona del Sahel, que aquí en Bellum Artis sí que contamos cosas del Sahel. Y, por ejemplo, para Francia, el uranio de sus centrales nucleares lo saca justo de Mali. Entonces, hay mucho interés ahí. O sea. Hay mucho interés, pero también se habla de que el contingente francés, incluso el español en Mali y tal, pues está para retirarse, ¿no? Sí, el francés ya está, ya no está ya. Sí, y España, pues bueno, está ahí, creo que tiene 300 efectivos, pero entonces, claro, el Sahel es importante, sobre todo porque no solo controla los recursos, sino que se controla pues una serie de conflictos de tribus y de temas de Daesh y demás, que es muy, muy preocupante también porque es una plataforma hacia Europa es un riesgo, ¿no? Es un riesgo a nivel quizá de terrorismo o de cierto tipo de influencias, ¿no? Por eso que Rusia no está muerta en Ucrania, ¿no? Tiene un área de influencia mayor, ¿no? Y si lo habéis tratado, perfecto, ¿no? Y luego caracterizaciones geopolíticas, como decía, que eso también lo hemos comentado con los distintos métodos, ¿no? Empresa-individuo, por ejemplo, el método Mukherjee, que es el colectivo, los estados o los órganos supranacionales. Ese es un pequeño mapita que he sacado de la Agencia de la Energía. Estaba buscando uno más reciente, pero bueno, he colocado uno de 2016, pero lo importante es que pone los puntos de tránsito marítimo, de las rutas marítimas, de lo que es el petróleo y casi del gas, ¿no? Entonces vemos que el estrecho de Hormuz tiene casi un 20% de tránsito de volumen del petróleo, ¿no? Malasia, donde hay influencia china y tal, pues un 16%, ¿no? Y así vemos cómo se reparten, ¿no? Pues las distintas, ¿no? El canal de Panamá tiene solo un 0,9%. Claro, ya se lo transportan, bueno, entonces, claro, ahí es donde vemos que lugares de conflicto, el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que es súper importante, ¿no? El canal de Suez, 5,5%. Los estrechos turcos, un 2,4%, pero que en ese mapa se refleja también otro tipo de variables que en el tema de transporte y conexión es importante, ¿no? Es la seguridad de los mares, ¿no? Es verdad, y además ahí he tenido alguna experiencia de conocer proyectos de China Harbor, etcétera, que se están quedando con la gestión de muchos puertos. Allí donde hay un puerto hacen una inversión. Y bueno, pues ese control, esa ruta de la seda, ¿no? Que ese es otro tema muy, muy interesante, la nueva ruta de la seda china con distintos organismos que están propugnando, pues eso, el movimiento de materia prima y de áreas de influencia en un nuevo cinturón de la seda que dé la vuelta al mundo, ¿no? Entonces empezó con los países más cercanos, África, y se intenta pues entrar en América. Vamos a ir ya casi a conclusiones, ¿no? De puntos de discusión, porque ya sí que llevamos hora y media. La conclusión son la definición que se ha dado de seguridad energética, que has dado una muy interesante y que luego es la libertad de amenazas. Yo me quedo con la de Barry Buchan, que es la libertad de amenazas o cómo lograr la independencia y cohesión frente a esas amenazas a la hora de conseguir y ya sí que enlazo con la definición de suministro asequible y de una manera continuada, etcétera, de las fuentes de energía. Y luego, ¿qué creemos, después de todo esto, que debe contemplar un método de decisión? Esto también es hacer un brainstorming sobre ello, ¿no? ¿Qué factores hemos visto o se han visto aquí que se podían profundizar? Pues variables adecuadas respecto a la propia definición que hemos dicho, ¿no? De riesgos o de riesgos a largo plazo, ¿no?
no solamente lo que son los intencionados como amenazas o accidentes que son fortuitos, sino a largo plazo, que es lo que pueda provocar la alteración o disminución del flujo de energía. Por eso está el Turk Stream aquí, están un almacenamiento de Gazprom, ¿no? Conceptos de soberanía energética, que se habla mucho. ¿Qué significa soberanía energética? ¿Qué debemos nosotros considerar que debe tener en los documentos que se elaboran, ¿no? de seguridad a nivel nacional, ¿no? La soberanía energética, ¿no? Luego, ¿qué relaciones internacionales podemos o no podemos llevar y qué riesgos geopolíticos lleva, ¿no? Caso claro, Argelia con España. Sobre energías renovables y sobre sostenibilidad y sobre pues, todo el discurso del cambio climático, ¿qué debemos considerar? Claro, una cosa es mundos utópicos y otra cosa son mundos distópicos, ¿no? Entonces, luego, tierras raras, que eso sería un capítulo aparte, Ahí ¿no? tengo yo muchas ganas de tratar el tema ese porque para mí es la causa de los futuros conflictos. Ese y los microchips, que se hacen con esas tierras raras, va todo junto. Tienes razón. Ahí podemos hablar de TSMC, que es la primera productora del mundo, que está en Taiwán, precisamente. Qué curioso, ¿no? Está en Taiwán la empresa mayor en producción de semiconductores y de chips a nivel mundial. Y China quiere comerse a Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos también una razón. Claro, Taiwán no está deslocalizando, porque se está hablando mucho, he hecho un poco de seguimiento sobre si ponía una planta en Alemania, ponía una planta en Estados Unidos, pero tampoco quiere ceder su know-how, ¿no? No, es que el problema, claro, si lo hace, ya no sería tan crucial que Taiwán siga existiendo, claro. Si al final todo el mundo hace los chips que hace Taiwán, pues mira, que lo invadan. Exactamente. Entonces está ahí en un quiero, no puedo, pero bueno, seguro que tiene planes de contingencia para ese A ver si tema, ya compró un país africano ya. Como... Las Maldivas, que habían comprado territorios en África continental, pues acaso desaparecían las islas, ¿eh? Sí, además ya creo que son 15 países solamente y son muy pequeñitos los que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, con embajador, ¿no? Y China está luchando porque cada vez sean menos, ¿no? Yo viví en República Dominicana como dejó de tener embajador de Taiwán y tuvo un embajador chino, ¿no? Luego, pues eso, planificación de los suministradores, es como todo, ¿no? Uno, ¿qué quiere tener? ¿Un suministrador o más? Porque si falla uno, pues eso es la vida real en cualquier empresa. Uno tiene varios suministradores de energía, de tal. Los hospitales tienen 2 suministradores de energía por si le falla uno, pero también las empresas, pues suministradores en los distintos materiales o materias primas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el realismo político, los cambios que se puedan dar, porque esto es todo muy cambiante, uno puede hacer políticas a largo plazo, pero ha de tener en cuenta que pueden cambiar, lo estamos viendo. En el año 2018 no nos podíamos imaginar lo que vino después, ¿no? No, y muchos ni en febrero, el día 23. Eso, exactamente. Los modelos temporales son importantes, por lo tanto hay que darle un poquito más de inclusión matemática a esos modelos, ¿no? Que muchos son matriciales, pues darle modelos temporales con ecuaciones, con Big Data, y luego aplicaciones de la inteligencia artificial o programaciones de sistemas expertos con simples, ¿no? Y luego, al final, acabaría con una conclusión y una gráfica, ¿no? Que sería, esta frase la he querido escribir: en un mundo resiliente y a veces distópico, tengamos una visión holística de la energía y del medio. ¿Qué significa eso? Holística es cuando uno considera todos los factores, y a mí me da la sensación de que cuando uno toma decisiones no tiene en cuenta todos los factores positivos, negativos que puede tener. Entonces, ya que estamos con tanto palabra de resiliencia, no sé qué, distópico, utópico, todo aquello, vamos a utilizar otro palabra que es holístico, que significa que vamos a tener el conjunto de los factores reales con la dificultad de predicción en política internacional y con un nacionalismo energético, que es una variable también, es un riesgo también que debemos tener en cuenta, y lo estamos viendo porque se utiliza como arma también, ¿no? Lo vemos en Rusia, lo vemos en Argelia, lo vemos en otros sitios, y simplemente una gráfica de ver cómo evoluciona como riesgo, como decir,
qué está pasando con el gas. Eso es una gráfica desde mayo del año pasado hasta hoy, de cómo está evolucionando el precio del gas de 350 a 49,04 euros el megavatio hora, ¿no? Con lo cual dices, ¿qué predicción voy a tener, no? Tengo que tener en cuenta un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, la resiliencia es el cómo nosotros seguimos adelante a pesar de las dificultades y cómo nos sobreponemos a los traumas y demás, que no es olvidarlos, sino afrontarlos. Distopía está relacionado, pues ya lo sabemos, ¿no? Hemos visto películas de mundos distópicos donde está todo muy centralizado y la libertad individual se elimina. Entonces hay que ser más liberal en ese aspecto. Y luego la visión holística es del medio y de la energía en un contexto general y teniendo en cuenta todo, no dejándose llevar por la ideología ideas, que ¿no? Por la ideología de cada uno, sí. Exactamente. Sí. El problema que en el mundo de la historia de lo militar, ¿no? Hay mucha creencia en el mundo feliz, ¿no? De los unicornios, la paz perpetua. Y en este es parecido. La gente llegamos, ¿no? Todos a dar por supuesto que damos a la luz, tenemos luz, que vamos a una gasolinera y hay gasolina. Y puede que algún día no pase eso. Yo no digo que nos enfrentemos a Mad Max, ¿no? Al mundo en el que se peguen por un litro de gasolina, pero es cierto que incluso el agua va a ser un bien escaso y en algunos lugares del mundo puede ser causa de guerras, ¿no? El agua potable. En Europa, en América y en países ricos va a haber desalinizadoras y no va a haber ese problema, pero otros países del mundo puede que tengan un problema de acceso al agua, ¿no? Y eso es algo que va a generar conflictos también. Es decir, aquí hablamos de energías y hay muchas cosas más que podemos ir tratando con el tiempo y espero que la gente nos pregunte en comentarios que quiere que hablemos de ciertas cosas que ya citamos aquí o otras cosas que pueda nuestro amigo José Antonio profundizar. También se pueden contestar, aunque sea a posteriori, es decir, en los comentarios, sí. Tú y yo podemos quedar dentro de 2 o 3 días o así, o me das un enlace para que pueda contestar, ¿no? Sí, el enlace aquí al vídeo de YouTube, ya está, ahí te lo paso. Vale. Sí, porque si son muy difíciles también. No, aquí son fáciles. Mira, de hecho voy a hacerte alguna pregunta de las que hay ya, ¿vale? A ver. ¿Qué futuro tiene el hidrógeno, la pila de hidrógeno para vehículos? Vale, yo ahí he tenido la oportunidad hace años en una empresa de Granada de intentar para un modelo de coche, bueno, el Renault Laguna, intentar diseñar un depósito de hidrógeno. Entonces tenía muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el almacenamiento del hidrógeno en unas condiciones determinadas para que tenga cierta rentabilidad exige que tenga unas condiciones determinadas, ¿no? De presión y de temperatura. Claro, porque se va muy fácil, se escapa fácilmente. Entonces se va muy fácil. Entonces, claro, los contenedores básicamente tienen que tener un diseño adecuado para resistir ciertas presiones y temperaturas. Y luego la liberación del hidrógeno tiene que ser de una manera también determinada. Pensemos que el Hindenburg se incendió siendo de hidrógeno, es decir, las condiciones de seguridad también tienen que estar adecuadas a ello, ¿no? Entonces, por eso ya se hicieron los globos de helio. Entonces, claro, tenemos un elemento que es muy particular, que es el hidrógeno, que sí, que contiene mucha energía, que proviene del agua, que en principio pues hay una electrólisis, que etcétera, pero tiene una cuestión muy determinada. Claro, y hay una serie de procesos, eso se podría ver también, porque hay una serie de procedimientos para obtener el hidrógeno. Cuando se obtiene verde es porque es a través a lo mejor de una planta eólica. Cuando hablamos se tiene que hacer hay distintos métodos químicos, electroquímicos y de hidrogenación y demás para poderlo obtener, y también se consume una energía, evidentemente, para poderlo hacer. Es decir, que no es una energía gratis, como podemos decirlo ahora, ¿no? Más gratis es la nuclear, porque se hace una reacción en cadena y ya está, con una masa crítica. La fusión es algo que podría ser un futuro, pero sobre el hidrógeno hay muchos intentos tecnológicos, pero bueno. El hidrógeno, es que un día hablando con un amigo, que a lo
que a lo mejor ves el programa, él decía que el hidrógeno en sí no es una energía, sino es un vector de energía. Es decir, tú gastas Sí. a lo mejor más energía para generarlo que lo que va después a producir, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, lo que he dicho, el hidrógeno se puede hacer con calor, una hidrogenación y deshidrogenación, o se puede licuar también y luego se vaporiza para obtener esa energía, es un vector exactamente, o se hace con el calor del sol, con una planta térmica o termosolar, se podría sacar, sería verde, con una síntesis amónica y luego se hace un crack, es decir, se hace una rotura de enlaces, o bien se puede hacer también por compresión. Es decir, hay una serie de métodos para poder obtener el hidrógeno que implican también energía. Lo que hay que ver es el rendimiento, es decir, no se puede hacer un pan con unas tortas, como decimos. Es decir, si tiene que ser hidrógeno verde a partir de una energía, pero que en el balance no sea cero. Es decir, ¿de qué me sirve utilizar una energía para obtener hidrógeno si al final no tengo un rendimiento? Lo que sería un coeficiente de operación que me dé a lo mejor un rendimiento 2 o 3 veces la energía que yo gasto. Eso para empezar, ¿no? El almacenaje es otro tema importante. Siempre es el almacenamiento. Con la electricidad pasa lo mismo. Es que energía no consumida es energía perdida cuando uno arroja esa tensión o esa potencia a la red, ¿no? Entonces, estamos metidos ahí. ¿Qué energía tendríamos que tener? Pues, como dices, es un vector. Que sea, bueno, confío, yo creo más, bueno, eso es una apreciación personal, en un futuro tecnológico, en un coche de hidrógeno más que en un coche eléctrico, por varias razones. Es decir, en lo militar, ¿alguien se imagina un carro de combate sumergido eléctrico? No, yo no. O la cantidad de amperios hora que necesita una batería para mover un carro de combate, por ejemplo. No, porque añadirías más peso también por las baterías. O sea que... Añadirías más peso y Sí. tal. Es decir, todos esos factores hay que verlos, ¿no? Un coche eléctrico consume calefacción, o sea, dice, eso me lo dicen los usuarios, yo no lo tengo, pero dice, no, es que me ponía que tenía, yo qué sé, 400 kilómetros de autonomía, pero como la mitad la pasé en caravana y hacía frío, pues con la calefacción se me fue pues claro, las baterías funcionan con amperios hora, es decir... Sí. Entonces, claro, ahí es, si yo veo la batería del móvil y digo, uy, voy a tener una batería igual en el coche, que me gusta, que es un tema tecnológico, que ha de seguir evolucionando la tecnología, pero que de 1.600 millones de vehículos que hay en el mundo, solo el 1% son eléctricos y que en el último año se ha vendido solo el 10% de vehículos eléctricos en el mundo y Europa sí, tiene pero es un 19%. Sí, y con subvención. El día que no hay... Y con subvención, no, sí, que encima el mensaje es que si tienes posibles lo compras y el que no tiene posibles pues se queda sin coche y sin subvención, ¿no? Y el patinete es muy peligroso porque también quema. Y el patinete es peligroso. Pero bueno, esos son pensamientos, pero bueno, que no es... No, que a ver, que está bien y las cosas tienen que estar, pero es lo que estamos hablando, masa crítica, hay que decir un poco. Sí, masa crítica, es decir, lo que hay que provocar es que de nosotros salga, pues eso, diálogo, crítica, reflexión, etcétera. O sea, no estamos atacando a nada, ¿no? Sí. Bueno, hay varias preguntas sobre el mismo tema. ¿Sería posible y viable una energía eléctrica solo de fuentes renovables? Buena pregunta. Hombre, entiende que saltos de agua de esos que son reutilizables, que se vuelve a subir el agua cuando hay... Vale. Bueno, depende de la capacidad. A ver, yo voy a hacer trampa. Si metemos la nuclear y la hidráulica porque claro, eso está creo que es en la isla de La Gomera, ¿no? Que sí. se utiliza, claro, el salto de agua, digamos, recombinado. Lo importante es ver una cosa. ¿Cuál es el consumo que nosotros tenemos ahora mismo? Si no están mal los datos que he actualizado, que los tengo por ahí, pero bueno, no creo que son horas para mirarlo, pero me lo había mirado seguro. De los megavatios hora consumidos a nivel mundial, es que los combustibles fósiles todavía tienen casi un 80%. Es decir, entonces, claro, partiendo de ahí, podría ser deseable, pero la cantidad de generación eléctrica que deberíamos tener sería muy alta. Lo que podemos hacer en pequeñas islas o en determinadas zonas podríamos conseguir ese tema. Por ejemplo, decir, no sé, Puerto Rico, o no sé qué isla era,
Había una isla que decía que todo estaba con energía renovable. Pues si no tienen coches. Bueno, claro, es que claro, pero eso sería, hoy día es un sueño, pero que se podrá conseguir, bueno, se podrá ver. Pero claro, es que entonces estamos pensando en una única fuente de energía final, que es la electricidad. Sí, será todo eléctrico. Todo eléctrico. Entonces, todo tiene que funcionar eléctricamente. Se acabó el motor de combustión, se acabó otro tipo de motores, otro tipo de accionamientos. Entonces, hay máquinas de vapor fuera, máquinas de... Claro, es un cambio muy drástico. O sea, se puede ir trabajando el asunto y intentando mejorar la tecnología. Claro, evidentemente, estamos de acuerdo en una cosa, lo mismo que hay un montón de miles de millones de dólares para mantener lo que son la investigación y la sostenibilidad en el petróleo, es decir, la inversión en yacimientos de petróleo, lo que no debe de pasar es que cortemos el flujo inversionista en la mejora de energías renovables. Porque es verdad que no tiene nada que ver los módulos fotovoltaicos, que la gente le llama placas, ¿no? Los módulos fotovoltaicos de hace 25 años con los ahora, claro, lógico, y con los del futuro menos todavía. Sí, que habrá hasta pinturas para pintar las paredes que sean fotovoltaicas, sí. Exactamente, porque cada vez va mejorando más, cada vez se dopa, porque claro, es silicio dopado con arsénico o boro, pero ahora hay con otros materiales, se dopa por eso, para que el salto electrónico sea, porque el silicio tiene 4 electrones, entonces el arsénico y el boro tienen 3 y 5 y eso provoca el salto electrónico. Y si es cristalino o monocristalino, pues están ordenados todos los átomos y entonces tiene una mayor eficiencia que si es amorfo, ¿no? Entonces, claro, todo eso y que sea por la capa de arriba, la capa de abajo, que el cristal además tenga un factor que mejore lo que es la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso hace falta energía, metalúrgicamente. Hay que fundir eso, el cristal hay que fundirlo. Claro, hay que fundirlo y luego el enfriamiento tiene que ser lento para que los granos, el tamaño de grano metalúrgico esté perfectamente alineado y claro, ese es un proceso de un enfriamiento lento. ¿Qué significa? Más energía. No es un revenido, no es un templado rápido donde uno enfría rápidamente, porque entonces sí que los tamaños de grano son mayores. Pero si uno quiere una cristalización mejor, tiene también que tener un enfriamiento lento, con lo cual es más energía. Claro, tiene más rendimiento, más eficiencia, pero también es eso. Es un tema de tecnología y claro, hemos empezado y vamos mejorando. Las baterías también se van mejorando, evidentemente. Si lo vemos en los móviles antes... y lo vemos en todo, ¿no? En la capacidad de almacenamiento de información la estamos viendo que se está mejorando cada vez. Sí, claro. Yo apuesto por la tecnología. Como ingeniero es que es evidente que se tiene que ir progresando, que tiene que haber mucha inversión en investigación y desarrollo e I+D+I, más innovación, y entonces a partir de ahí podremos ver un futuro más esperanzador en lo que se pretende, ¿no? Pero con simplemente predicando en el desierto o diciendo, sí, vamos adelante, todo muy bien, queremos esto. No, ¿podemos o no podemos? Realmente es algo que es real. O podemos algo... dentro de 10 años, pero hoy no. Eso es una pregunta. Exactamente. Lo que no hay que detener el tren, pero no lanzar campanas al vuelo y prohibir otras fuentes de energía, ¿no? Antes de ayer era sucia, hoy es verde, mañana no sabemos lo que será, me refiero a la nuclear. Oye, el carbón. Claro, el carbón ahora se utiliza porque a ver, la crisis con Rusia, pues ahora está carbón. Y aquí en Asturias nos cerraron los pozos y ya, exacto, pues y nos hemos cargado los pozos, nos cargamos las térmicas y nos cargamos también ya el colmo, nos cargamos también las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Entonces decimos, no, vamos a pensar un poquito, vamos a ver, todo está muy bien, pero esto tiene que ser como se ha hecho siempre. La propia humanidad ha superado a Malthus. ¿Por qué volvemos a tener a Malthus en nuestras mentes, ¿no? El concepto malthusiano de que si somos mucha gente o si se nos acaban los recursos, no se ha acabado el petróleo, no se ha acabado. Somos 8.000 millones de personas, seguimos ahí, hay menos hambre. Sí, hay menos hambrunas que en los años 80 claro, y 70. Entonces vamos a seguir con políticas, con pensamientos, con todo eso, pero vamos a ir al ritmo que debemos ir. Y sobre todo eso, cooperación internacional. No puede ser que nosotros lleguemos un día a toda Europa a contaminar o a tener gases de efecto invernadero de CO2, ahora del 7, pongamos tener un 3,
y haya otros países que tengan un 30 y no se haya hecho un... Mm. Ahí falla un poco la política No, internacional. y puede que tengamos menos del 3 porque en un 100% China puede doblar su contaminación. Es decir, cuando hablamos de porcentaje, claro, no es así tampoco tan fácil. Porque si China Bueno, aumenta el doble, nosotros disminuimos también. No, sí, pero ahí Claro. acabas de dar un tema, que nuestra riqueza industrial la sacrifiquemos para no emitir. A ver, yo Entonces, solo dejo esto para el siguiente programa. Cuando Sí, porque... se hablaba de motores eléctricos, todos sí. los motores eléctricos funcionan con imanes perpetuos. Ajá. Y esos imanes perpetuos, el mayor fabricante, casi con el 99% de la producción, es China. Al final, esos imanes perpetuos, pues sin ellos no va a haber motores eléctricos. Y luego también es un ejercicio, es que ya si vemos, es de hipocresía, es decir, aquí no paralicemos los proyectos mineros que tenemos litio, tenemos gas, tenemos lo que sea, tenemos petróleo en las Canarias, pero que se contaminen otros, porque también el efecto de las tierras raras, que eso es para el otro programa, Sí. en China o en otros países donde lo tienen, es devastador, porque ahí no hay controles. Es que ahí sí que se hace sin medidas medioambientales, ya está. Claro, no hay controles. Lo que tenemos en Europa son unos controles medioambientales muy potentes, salvo ahora que se quiere eliminar lo que son los informes medioambientales para las renovables, pero sí que hay unos controles que una minería aquí, de hecho hay ejemplos, hay por lo menos 5 grupos mineros españoles que están actuando muy bien con una alta tecnología y tal, porque al final le obliga a la legislación, se ponen las pilas... Claro, justo, y hacen lo que hay que hacer. Si queremos un producto sostenible, que sea sostenible desde origen, claro. Sí. Efectivamente, filtros, mangas, tratamiento del polvo, etcétera, tanto para los trabajadores como para el entorno. Entonces, claro, no nos carguemos nuestra propia industria. Sí. De hecho, ya para finalizar, porque tengo un programa y tengo que descansar, tengo este libro de Guillem Pitrón, La guerra de los metales raros, que lo leí hace tiempo y habla de todos estos temas. Y es muy interesante este libro, pero muy interesante. Porque cosas que estás hablando aquí, ya lo comentaba él ya hace unos años, y es muy interesante porque es el futuro de los conflictos, el control de esas materias raras esenciales para todo lo que es la guerra económica, guerra tecnológica, ¿no? Es decir, sin chips no hay guerra, y sin materias raras los chips no serán lo que esperemos que sean. Es decir... los grandes conductores, ¿no?, eléctricos son tierras raras. Y un día encontrarán una tierra rara que será la mejor conductora del mundo. Pero hay que tenerla. Efectivamente. Pues muchas gracias, José Antonio. Yo creo que podemos finalizar. Hay muchas preguntas sobre energía nuclear, mantenimiento de energía nuclear, que eso nos daría para hacer un programa. Sí, eso es para un programa y me apunto a ello y a contestar rigurosamente, ¿no? Pero también, si me pasas el enlace, puedo ir contestando. Sí. Eso, el de YouTube que te pasé, te lo vuelvo a pasar y ya. Vale, muy bien. Pues, José Antonio, muchas gracias. La verdad que es que podríamos estar aquí respondiendo preguntas, que hay muchas, pero dan para lugar a otro programa, yo creo, de energía nuclear y de tierras raras, que el público diga qué quiere. Sobre cómo funciona la energía nuclear, qué es... geopolítica de energía nuclear, que hay también el tema ese, y bueno, todo, seguridad nuclear, que tiene que ver al final todo con nuestro tema de geopolítica y bueno, y entender un poco los conflictos futuros que se nos avecinen encima, ¿no? O el de tierras raras, que también están los dos vinculados. ¿Qué dice el público? El público, sois soberanos. En los comentarios al programa, dejadlo. Pues José Antonio, si quieres despedirte, que tu objetivo era contar un poco esto. Sí, dentro de poder hacer un poco de comunicación en cuanto a algo que estoy investigando, que son estas metodologías. Luego nos hemos ido por los cerros de Úbeda a veces, pero es que es obligado, porque hablando de seguridad y energía, no hay más remedio que llevarlo, pero sí que es poner una pincelada más y dar un poquito más de información para que la gente pueda tener un poco más de criterio a la hora de valorar o de opinar, ¿no? En las conversaciones incluso de ascensor, que pueda decir, o ver dónde puede, qué fuentes debe de beber para poder tener esa información, como has hecho tú con el libro de los metales o de los minerales raros, pues también se puede poner un poco de bibliografía para que la gente pues pueda tener más de primera mano las fuentes que suministran esa información. Eso es interesante. En el próximo programa, sí, recomendar algún libro o tal, o artículo que se pueda profundizar.
Muy Pues bien. José Antonio, todo un placer, la verdad. Tengo que dar las gracias a José Soto Chica por haberme puesto en contacto contigo. Y nada más, espero que vuelvas pronto para hablar Sí, de un tema que a mí me interesa por seguridad, ¿no? Y por, al final, por entender conflictos que se nos avecinan. Nadie pensaría hace 10 años que habría un conflicto con el mayor suministrador de gas de Europa y se pusiese en juego el gas por defender una causa, ¿no? Es decir, a veces nos sorprendemos la humanidad y en este caso entre el dinero y luchar por una causa, que se haya decidido luchar por la causa me parece bueno porque es algo raro. Por desgracia para la humanidad es raro, pero este sí. caso se vio. Pues muchas gracias, José. Y nada, estás aquí, esta es tu casa y espero que a la gente le haya gustado el directo. Eso Y espero, que no los hayamos aburrido, ni se hayan ido a dormir, ni nada de eso, ni hayan cambiado de canal. nada, eso, algunos a lo mejor no entraron, ya entrarán después. Y porque Eso dijeron, también. ver un artista hablando de seguridad energética. Qué raro. Pero os lo aseguro que merece la pena para entender todo lo que está sucediendo y también para entender por qué no estamos sin mangas sin calefacción en casa y sin luz. Pues eso es entendible por todo el sistema de contrapesos que establece la seguridad energética de los países europeos y bueno, también americanos, pero en Europa que es el que nos afecta esta crisis principalmente. Pues Muy muchas bien. gracias, José Antonio. Espero que vuelvas Un y me despido. placer. Si quieres despedirte del público, decirles algo. Sí, ¿no? Pues un placer y muchas gracias por estar al otro lado, aguantando, escuchando, compartiendo y preguntando y seguiremos en contacto. Ha Hay más sido... preguntas, pero las dejé para el programa de nuclear que haremos Vale. algún día. Sí, sí, hay Ya, muchas, pero es que se nos va. me imagino que es el que más curiosidad Sí, 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 sí. y cuestiones despierta, seguro. Y de hecho muchas las dijiste tú más o menos en el discurso del programa. Pues muchas gracias a todos, José Antonio, a ti primero, y a todos aquellos que estéis ahora mismo viendo el programa en directo o lo escuchéis en diferido. Si os ha gustado el programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos. Hoy hablamos de un tema energético, otros días hablamos de guerra, que es lo habitual en el canal. Pero recordad que todo está vinculado, es decir, al final las guerras muchas veces fue por energía y la economía es la que mueve los conflictos, porque al final la guerra no es nada más que la consecución de los fines políticos por otros medios, ¿no? Y es importante entender todas estas variables para entender los conflictos. Gracias a todos, a los que queráis apoyar al canal, ya sabéis que el kilovatio hora está más barato de lo que pensábamos, pero bueno, todas estas emisiones que hago yo desde mi casa tienen consumo eléctrico, por tanto me podéis invitar a un café en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en PayPal o también en el Bizum que aparece en pantalla o en la descripción de los programas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada que será en breve. Muchas gracias y hasta mañana. Bueno, hasta hoy, que hoy tengo un programa en media hora.